Shalom Obraja, bienvenidos a Estudios del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 52 del Tratado de Sanedrín. Nos dice así la Mishnah, Mitzvat Anisrafim, ¿cómo es que se lleva a cabo la mitzvah de quemar? Dice, Hayu Mashki'in Oto Bezevel Ad Arkubotav. Es decir, se le hacía entrar en Zebel, en basura, en desperdicios, hasta sus rodillas. ¿Para qué? Para que no se caiga para un lado o para el otro, para que no se incline una vez que está siendo quemado, por así decirlo. Y si se mueve, entonces se le va a caer la mecha que se va a prender, se le va a caer sobre su piel y le va a quemar por fuera. Benotnim sudar, kasha letoch harraka. Se ponía un pañuelo, ¿sí? Kasha letoch mitpach harraka, es decir, un pañuelo rígido dentro de un pañuelo blando. Vekorej al Zabaró, ze moshech etzlo, ze moshech etzlo. Y este pañuelo, ¿qué se hacía? Se lo ponía alrededor del cuello, uno tiraba de un lado y el otro tiraba del otro, los dos testigos. ¿Sí? Ad shepoteach et piv, hasta que abría la boca. Umatlik et apetilá, otra persona encendía la mecha, que era una mecha, era una mecha de oferet, de, de cobre, vezorka letoch piv, y la tiraba dentro de su boca, y caía dentro de sus entrañas, Vejomeret et benemeab, y quemaba sus entrañas, y eso es lo que hacía que la persona muriese por serefa. La viuda dice, Afu, también el que Yamut Bejenek, y Med Beyadam, lo ayú, Mekaimin en mitzvah serefa, es decir, que si esas personas que tiraban de los lados del pañuelo que le estaba sujetando para que abriese la boca, si tiraban demasiado fuerte y moría por causa de la asfixia, entonces no se estaba cumpliendo la mitzvah de Serefá, sino que el apotea piv bitzbat shelo betovato. Es decir, la viuda dice, no se le tiraba con el pañuelo. Se cogía una pinza que se ponía en la boca y se le abría la boca contra su voluntad. Umatlik tapetilá, encendía la mecha, Besdorká, de Tovbib, la ponía dentro de la boca y caía dentro de sus entrañas y quemaba todo su interior. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, el hijo de Rabbi Tzadok. Maase bebé bebat Cohen, ocurrió una vez con la hija de un Cohen, Ajat, Shezinta, que una vez hizo Znut, es decir, fue condenada a Serefa. Vikifua, Jabile Zemorot, y la rodearon de cuerdas hechas de hojas. Vidliku Baetzim Usrafua, y prendieron fuego a las maderas y la quemaron. Amarlo le dijo, dice, aquello que hicieron no está bien, porque eso no se llama juzgar por serefa. Pero, ¿por qué ocurrió así? Porque no era un bedín experto el que había en aquel momento. Muy bien, nos dice la Gemara. May petila, ¿qué es esta mecha? Amar Rab Matna petila shel avar, es decir, una petila de ofaret. Es cobre, ¿sí? Pregunta la llamará Menalan, ¿de dónde sabemos que tiene que ser así la mitad de la cerefa? Responde la llamará Atia, tenemos una que te la Shabbat, cerefa, quemar, miadat Korach. ¿De dónde? De la congregación de Korach. Males Alan, igual que ahí en la congregación de Korach, cerefa Neshama Beguf Kayam, es decir, fue que fueron quemados cuando tanto el alma como el cuerpo estaban presentes. Afkan, aquí también la misma de Serefat Neshamat de Guf Kayam, es decir, se tiene que quemar tanto el cuerpo como el alma interiormente. Rabbi Elazar, Omar, dijo Rabbi Elazar, Atia Serefá, mi bene Aarón. No, aprendemos por una que es de la Shabbat, de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que entraron
a servir de una manera extraña a Kadosh Baruj Hu y fueron consumidos por el fuego. Male, Halan, igual que ahí Serefán llama Beguf Kayam, ahí se quemó tanto el cuerpo como el alma. Afkan, aquí también, Serefán llamaba Beguf, es necesario el cuerpo y alma. Pregunta de Mara, mande Yalif, me da el Cora, Menale. Aquel que aprende de la congregación de Cora, ¿de dónde lo sabe? Responde a Gemara y dice, Steve, responde y dice, está escrito, Vet Machtot Ajataim Aele Ben Afshotam. Y los incensarios de aquellos transgresores con sus almas. Ellos decir que ellos transgredieron a sus almas. Ben Afshotam, Velo Begufam, con sus almas y no con sus cuerpos. Benishmatam, Nisrefet, Begufkayam. Es decir, su alma fue quemada y su cuerpo seguía ahí. Veídas, Rabbi Elazar, que no aprendió Misham, de ahí, ¿qué opina? Ahí se le fa, Mamashi, ahí se refiere realmente a quemar, a que fueron quemados. Umay ben Ashotam, ¿qué quiere decir que fueron quemados en sus almas? ¿Qué dijo el versículo? Shenit Haivu Serefa, es decir, que fueron pasibles de ser quemados. Aliske Nafshotam, es decir, por Hanufat Agilá Bestia Shenanesa Benafshotam, es decir, por un tema que iba con el alma, es decir, aquello que comían y bebían, que es algo que le da placer al alma. Bien, es decir, que la queja fue un tema de comida y bebida, y por eso se rebelaron y entraron a la congregación de Korah, y fueron quemados Benafshotam por sus almas, por aquello que ellos querían hacer para sus almas. Resh Lakish, y como aquello que dijo. Entonces decíamos, Ben Afshotam era el tema. Bien, Alisken Afshotam. Porque Resh Lakish, y como lo que dijo Resh Lakish, además Resh Lakish, pues dijo Resh Lakish, Maidichtiv, ¿qué es lo que significa lo que está escrito? Bejanfe le age maog, harok ale simenu, shimeno, shinemo. Para enseñarnos, Bishbil Hanufa, Shehenifu le Korach, Aliske legima. Es decir, por aquel Hanufá es arrogancia que, que mostraron con Cora por ese tema de Legimá, lo que iban a comer y beber. ¿Sí? Harak Alehem Sar Shel Gehinam Shinav. Es decir, gobernó sobre ellos el zar, el ministro del Gehinam que se llama Shinav. O tomó sus dientes. Shinav, sus dientes. Dice aquí. Muy bien. Mande Yalif, y Bene Aarón, y aquel que lo aprende de los hijos de Aarón, Menale, ¿de dónde lo trae? Shesham, allá Serefá Neshama Beguf. ¿Cómo sabe él que ahí hubo Serefá, fue quemada, tanto la Neshama como el cuerpo? Perdón. Bien, porque está escrito, y salió un fuego delante de Dios, y los consumió a ellos, Vayamutu Lifnei Hashem, y murieron delante de Hashem. Y no está dicho Vayistrefu, y fueron quemados. ¿Qué se entiende de aquí? Que en mitad, es decir, un tipo de muerte. Shanetilat Neshama, es decir, que es como cuando se muere. Es decir, que salió su alma, pero su cuerpo estaba todavía. Veídas. Ahora, Michel, ni veneno Aarón, y aquel que no lo aprendió los hijos de Aarón, ¿qué opina? Auserefa. Eso que es que fueron quemados los hijos de Aarón. Mamash, es decir, fueron realmente quemados. ¿Qué es lo que quiere decir Vayamutu? Que murieron. Dice, de Adgil Behu Migavai, que en mitad. Es decir, que el quemar, el fuego surgió de su interior
¿sí? Y ese fue el origen de la muerte. Y de ahí continuó y consumió toda la carne. Detalle, como está enseñado en una veraita. Abba Yossi Ben Dostai, Abba Yossi Ben Dostai dice, Omer, Shene Jutim Shel Esh Yatsu mi Bet Kodesh HaKodashim. Dos hilos de fuego salieron del Kodesh HaKodashim. Le Arba, y se dividieron en cuatro. Benignesu Lishnaim Mechotmo Shel Ze, Ushnaim Mechotmo Shel Ze. Y dos entraron en la nariz de uno y dos entró en la nariz del otro. Userafum, y los quemó, los hijos de Aarón. Significa que esa cerefa, que ese fuego, empezó desde su interior. Pregunta la Gemara, ¿y acaso no está escrito Batojal, Otam, y los consumió a ellos? Es decir, dice Otam, los consumió a ellos, pero no a su ropa. La Gemara Menelef, ¿y por qué no aprendemos la que le da Shabbat? Cerefa, mi parim anistrafim, de los toros que eran quemados. Males, jalan igual que ahí Cerefa mamá, se refiere a que hay que quemar el toro realmente. Afgan Cerefa mamá, aquí también hablamos de que es quemado también el cuerpo. Responde la cámara y dice, Nistabra, ¿qué hacer? Lógico decir. Es decir, Parima y Safim, esos toros que eran quemados, que realmente eran totalmente quemados. También el cuerpo. Entonces aquí también, cuando hablamos de Cerefa, nos referimos a eso. Responde la cámara, dice Mistabra, me Adam. Es decir, Mitzvat Cerefa me Adam. Es más lógico aprender cómo se hace la Cerefa para una persona de otra persona. Havale lemela. Es de ahí de donde lo tengo que aprender. Sheken, porque se parece a Adam, es decir, eh, eh, Jote. Es decir, repetimos, responde la cámara. Dice, Mistabra es más lógico que la mitzvah de quemar me Adam de los hijos de Aarón o de Korah, Havale lemelaf. De ahí es que yo lo aprenda. Sheken, ¿por qué? Domim hem beze, porque se parecen a aquellos de los que yo quiero aprender, que son Adam, que también son personas. De Domim hem beze, y también se parece, ¿por qué? Porque estamos hablando de Joté, de alguien que transgredió, los hijos de Aarón o la congregación de Cora. Neshama, y es lógico también hablar de la Neshama que se quema, veló quemó, y no como los toros, que morían antes de la Shajitá. Y además, también se parece que es Pikul, es decir, cuando se hace la Shajitá que no es con un sentido adecuado, y no como los toros que tienen pigul. Es decir, en el caso del que es nisraf, el que es quemado, no hay pigul ahí. Contra la traba, al contrario. Mi parima nisrafim le melaf sheken. Dice, no, al contrario. Habría que aprenderlo de los toros que son quemados. ¿Por qué? Machshir. Porque dice, me cae mitzvah de Hashem. Porque a través de los toros yo cumplo la mitzvah de Hashem. Y aquí también lo cumplo a través de Hashem. Y además le dorot. Esto se acostumbra por las generaciones. Anach Nefishin, es decir, Beadam, Yesh Yoter de Barim, es decir, Anach Nefishin. Aquí hay más, ¿sí? Es decir, con el hombre hay más puntos comunes. Mejor aprenderlo de otro hombre que aprenderlo de los toros. Man de Yalef, Meadat Korach, Maita Malo Yalef mi Bene Aarón. Ahora, aquel que lo aprende de los hijos de Korach, ¿por qué no lo aprende de los hijos de Aarón? Dice, Au, Cerefa, Mamá, Shabai. Dice ahí, estamos hablando realmente que se quemó completamente. Cerefa Mamash, el Azminá. Pregunta la Gemara, pues aprendemos de ahí, de los hijos de Aarón, que la mitzvah de la Cerefa no es con una petilá, no es con una mecha, sino es realmente quemarlos. Después la Gemara, Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabúa. Amar, ¿qué dijo Rab Nachman? ¿Qué dijo Rabba Barabúa? ¿Qué dijo Rab? ¿Qué dice el versículo, perdón? Beapta, Ereja, Kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero Lomita y búscale la forma de morir dignamente, ¿sí? Y eso es a través de esa petila. Pregunta Gemara, Jimejar, Yika de Ram Nachman. Ahora que tenemos esto que dijo Ram Nachman, que se quema a la persona con una petilá, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gezdera Shabbat. Entonces, esta Gezdera Shabbat que aprendimos de Serefá, Lamali, ¿para qué lo necesito? Responde Gemara y dice, y la Gezdera Shabbat, si no fuese que ahí está Gezdera Shabbat, Habamina, yo habría pensado, Serefat, Neshama, Beguf, Kayam, pero Serefat, Hiklal, yo habría pensado que es que hay que quemar la Neshama y que el cuerpo se quede, y no que es que hay que quemarlo solamente, completamente. Mishum de Aftar de la Jacamoja. Ahora, si es porque dice la Torah de Aftar de la Jacamoja, entonces, Lafesh le Jabile Zemorot. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner muchas ramas, mucha madera para que queme más rápido. Yehi del Isrof le Agal, porque así se va a quemar más rápido. Kamash Malan, por eso viene y me enseña que no. La que es de la Shabbat me ayuda a entender que no es así, sino que tiene que ser lo que se llama una mitad yafá, lo que vimos con los hijos de Aarón o con Korah. Ujbar, Ayub, Moshe, Aarón, Melechim Baderech. Ahora, ya que estamos hablando de esto, nos recuerda la muerte de los hijos de Aarón. Nos trae la Gemara una explicación que ellos murieron por la transgresión que querían importancia, querían hacerse los rabinos, los líderes del pueblo. Estaban caminando Moshe y Aarón en el camino, Nadab y Abiú, Melechim Maharem, y Nadab y Abiú iban detrás de ellos. Mejor Israel Jarehen y todo el pueblo Israel iba detrás de ellos, de Nadab y Abiú. Amarlo, de Abiú, le dijo a Nadab a Abiú, en Mataya Mutu Shenes de Kenim Alalu, Veani Beata Nanhi Getador. ¿Cuándo se van a morir estos dos viejos y tú y yo vamos a dirigir a toda esta generación? Amar la Jena Kashbuhu le dijo a Kashbuhu, Hanid, Miko Beresmi. ¿Sabes qué? Ahora vamos a ver quién va a enterrar a quién. Amar la Papa dijo a las papas. Ainu de hambre ancha, esto es lo que dicen las personas. Nafshe Gamle sabe. Es decir, muchos camellos ancianos, Ine Mashke de Hunge, Shesonim Orot Shel Gemarim Ketanim, que odian las pieles de los camellos pequeños que murieron, Livneas de Kirin, que murieron antes que los ancianos, que los más mayores. Para que recordamos la congregación de Cora, nos va a traer algo sobre ellos también. Amar Rabbi El Azar, dijo Rabbi El Azar. Lama Talmid Jajam, Dome, Lema Talmid Jajam Dome, Lifne Amares, es decir, ¿a qué se asemeja un Talmid Jajam delante de un ignorante? Ojos de un ignorante. Es decir, que Shimnoheg a Talmid Jajam Be Kabod, cuando al principio se comporta con honor, Dome Lequitón, se parece a una copa de oro, a una vasija de oro. Pero cuando el Talmid Jajam, Siper Gemenu, empieza a conversar con él, ¿sí? Que Bar Eno Domé ya no se parece más le quitó el a un jarrón de plata. Ni menú. Que también Jajam saca provecho de él. Domé le quitó el Jerez, se parece a un jarrón de arcilla. Que va Shinishbar, Shuv el otra cadena. Y una vez que se rompe, ya no hay forma de arreglar. Es decir, es el Talmid Jajam. Empieza a mostrar ligereza en su comportamiento según lo va conociendo más a la madre. Al final la madre va a decir esto ya es como yo, no tiene ningún tipo de nada. No sé la cámara. Otra historia que tiene que ver con una mujer. Imreta Bat Tale, Bat Cohen Shedinta Havai. Es decir, esta mujer que se llamaba Imreta Bat Tale era una hija de Cohen Shedinta, es decir, que tuvo una relación prohibida y que entonces tenía ley de Selefa. Afka, Rafama, Bartubia, Kabler de Morot, la rodeó de hojas de vid, ¿sí? Y la quemó. Mara, pues dejó de ser. Ta'a betarte, se equivocó en las dos cosas. Ta'a de Rab Matna, se equivocó en aquello que dijo Rab Matna. Se le fue se le fue la quema que ella hizo, no es así, sino que se hacía con esa mecha de cobre. Ta'a Betania, se equivocó en aquello que está enseñando una veraita.
Ubata el Kohanim, al Viim, Vela Shofeta Shevye Yamim, y vendrás a los Kohanim, a los Leviim y al juez que esté en aquellos días. Es decir, aquí junta al Cohen con el Shofet. Cohen y es Mishpat. Ismael Cohen es Mishpat. Es decir, que mientras haya Cohen, entonces en el Betamikdash, entonces hay juicio. Si no hay Cohen en el Betamikdash, no hay juicio de pena de muerte. Vimos también la Mishnah, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Zadok, dijo Rabbi Elazar, dijo Rabbi Zadok. Maase Bebat Cohen ocurrió una vez con la hija de un Cohen, Shezinta, que, que tuvo una relación prohibida. Dice, Amar, se dijo Rabbi Yosef, Shel Tzedukim Haba. Ese bedín era un bedín de saduceo. Y por eso lo hicieron de una manera errónea. Llamará. Y entonces sí se echaron atrás los sabios. Bretaña, que eso nos está enseñando una veraita. Rabbi Elazar, Rabbi Zadok dijo Rabbi Elazar, dijo Rabbi Zadok. Zehurani que Shaiti Tinok, un murkab al que te lava. Yo me acuerdo cuando era un niño pequeño e iba sobre los hombros de mi padre. Bebí Bat Cohen, Shezinta, y trajeron a la hija de un Cohen que había hecho el Zerú, de Kifua, Jabilé de Morot, y la rodearon de hojas de parra y la quemaron. A Brulo le dijeron, Katanaíta, tú eres un niño pequeño. Él me viene a mi no se trae la prueba de un niño pequeño. Explica entonces la novela. Shnema Asim Habu. Hubo dos historias. Uno cuando era pequeño y uno cuando era grande. Pregunta la Gemara. Ay, perdón, He Amarlehu Beresha. ¿Cuál de los dos casos les contó en primera instancia? Y le maha Kamaite, si es que le contó nuestra Mishnah en el primer lugar, Amarlehu Beresha, si ese es el que le dijo en primer lugar. Entonces seguro, lo Haba Joser de Omer Maase Asheni. Ya no habría hecho falta decir el segundo. Porque Amarlehu, porque le dijo, Maase Shura, una acción que yo vi, que Shehu Gadol, velo Ishgehu Beh. Es decir, que si ya contó una historia de cuando él era grande, en primer lugar, y no le hicieron caso, entonces no habría contado la segunda. Luego les dijo que Sheukatan al que jugué. Entonces, si le va a contar el que era cuando era pequeño, ahora le van a hacer caso. Ela, Amarlehu, Berresha. Entonces, esta de cuando era pequeño les dijo en primer lugar. Ambrule, Katanayita, y le dijeron eras un niño pequeño. De Amarlehu, y ahora le contó que Sheugadol, la que le ocurrió cuando era grande. Ambrule, y viene Shulaya Beddin, Shelota, Sha'a, Baki. Es decir, porque el Beddin que hizo eso cuando ya eras grande y tú lo viste, no era un Beddin experto. Muy bien, pasamos a la siguiente misión. Mitzvat Haneheragim. La misma de los que eran pasados por la espada. Dice, Hayu Matizin et Rosho Basaif. Kederech Shamalhut Osa. Es decir, lo decapitaba con una espada como hacía el reino. La viuda Omer, Nibul Hulo. Es decir, este tipo de muerte es una muerte que despreciable. Es decir, que lo humilla. Ela, entonces, ¿cómo se hacía? Manijin el Rosho al Sadán. Ponía su cabeza sobre un tocón de madera. Bekotzetz, Bekofitz. Y lo cortaban con un hacha. Amruleo, en mitad menubelet miso. Dice, al contrario, no hay una muerte más violenta y despreciable que esta. Oye, Tania, así se enseñó una beraita. Amar le Rabiuda, la Jajamim le dijo Rabiuda a los sabios. Afanillo de Shemita menubeleti. Yo también sé que esto es una muerte menubelet, despreciable, o sea, humillante. Al mes, ¿qué voy a hacer? Share la Torah,
Puesto que ya dijo la Torah, ubejukotehen lo teleju, según sus leyes no vayáis. Por lo tanto, el alunarok besaif, que del Jacob, no podemos matar con la espada como lo hacen los otros pueblos. Ver a Banán y los sabios que opinan, que van de que Saif Beoraita, puesto que ya está escrita en la Torah la espada, la muerte por la espada, lo minaihu ka gamrinan. Es decir, no es de ellos que nosotros lo aprendemos, sino que lo aprendemos de la Torah. No estamos imitando a los otros pueblos, estamos haciendo lo que nos pidió la Torah. Y añade la cámara y pregunta, y dice Shakohaj, que necesariamente tenemos que decir que estas cosas que están escritas en la Torah, no es por las leyes de los otros pueblos. De ahí lo temaji, porque si no vienes a decir así, Hadetaña, aquello que está enseñado en la Veraita, Sorfine, Tamelachim, que se quema a los reyes que murieron, es decir, no los reyes, sino aquello que ellos utilizaron. Velo Nershav que minhag midarkea de morir, y no se considera como una costumbre que sigue las leyes de los emoreos. Eji Sarfinan. Entonces, ¿cómo es que está permitido quemarlo? ¿Por qué? Si nos permiten, y no vamos a decir, porque ¿qué podríamos decir? Que es la costumbre de los emoreos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nos permiten? Entonces, tío, ¿acaso no está escrito, "Ejemplo teleju"? Según sus leyes no iréis. Ela, entonces, que van de Ktiv Serefa Beoraita, puesto que está escrito Serefa, la quema en la Torah, y Ktiv está escrito con respecto a Sitkiyau, Beshalom Tamut, Ube Misrefot Aboteja. Si en paz muere y en aquello que, que fueron quemados tus padres, los reyes primeros que estaban ante de ti, así también te van a quemar a ti, hoy Adón y Ispedullah. Hay de aquel y la persona que va a ser tu esped. Entonces, si es así, Serefa, esta Serefa la aprendemos de la Torah, del Tanaj. ¿Verdad? Minayu, Gamlina, y no es de los otros pueblos que lo aprendemos. ¿Verdad, Hanami? Aquí también. Que van de Ktiv Sai Boraita, puesto que está escrito la muerte con la espada en la Torah. La Minayu, Gamlina, no lo aprendemos de los otros pueblos, sino que la Torah nos dice que hagamos Serefa. Pregunta la cámara. Vejadit Nani, aquello que fue enseñado en una Mishnah. Beidach Pirkin, en ese capítulo. Elu Henane Nagin, Harrotzeach, Beanshe Ir, Hanidachat. Es decir, ¿quiénes son los que son matados por la espada? El asesino y los hombres, las personas de la ciudad que se desvió la idolatría. De donde yo sé que su juicio es por la espada. Bishlema Iranidachat Ketiv Behu le fijare. Con respecto a la ciudad que se desvió la idolatría, está claramente escrito por la espada. El arroceaj, pero el asesino. Menalan, ¿de dónde lo sé? De Tania, porque está escrito en la Torah con respecto a que golpea a su siervo, Kenanita, y lo mata. Nakom y Enakem. Vengar habrá de ser vengar. Nekimazo, En y Yodea, Mahu, yo no sé qué significa esta venganza. Es decir, que Shuomer, cuando él dice, Beti cuando yo dice la Torah, Hashem nos dice, yo voy a traer a vosotros esa espada. No kemet nekam berit. Que venga la venganza del pacto. Omer, ¿qué voy a decir? Nekima Zusaif. Entonces de ahí aprendo que como dice, os voy a traer la espada, que es la venganza, entonces yo entiendo que la venganza es con la espada. Pregúntale a Gemara, dice, de Emma, ¿por qué no decimos de Bariz le Mibraz, Sheyitka et Asaif, no? ¿Por qué no decimos entonces que para matarlo por la espada, ¿qué hace? Le clava la espada en el vientre. ¿Sí? Es otra forma de matar con la espada. ¿Por qué no lo decimos que se aplica así? Eh, Lefi Jerez, ¿qué tipo? Porque está escrito por la espada. Lefi, ¿qué se entiende? Le Orej a Jerez, es decir, a la largura de la espada. No se puede clavar la punta, tiene que ser la hoja que corta. Ok, lo que llama la Bema. ¿Por qué no decimos? De Abit le Gistera, es decir, Shiyahalok Oto le orcó Ishnaim, es decir, que lo corten dos a la persona. Una que dice Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabúa, dijo Rab Nachman que dijo Rabba Barabúa.
Amarca dijo el versículo de Aftal el Jacamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, verorlo mitad, Yafá, buscar una vida, una muerte digna y bonita. Ashkehan, pregunta de Gemara, esto lo encontramos en Nakom y en Akem, Vengar habrá de vengar. Encontramos el estudio, Sherloseach, que el asesino de Katal Abda, es decir, Shearag Ebed Kenani Nidam Besaid. Ese que mata a su siervo, Kenanita tiene ley de espada. Pero mi Shearag Yudí, pero aquí el que mata a un judío, Barjorín, que es una persona libre, Menalan, ¿de dónde sabemos que también es por la espada? A lo mejor su juicio es por gene, que es por asfixia. Pone que me dice, Velab, Calva Homer, uy, ¿acaso no es un Calva Homer? Dice, Katal, Abda, Besaiz, si el que mata a su siervo tiene ley por la espada, Barjorín, el que mata a un hombre libre, ¿sí? ¿Acaso podría ser Shenakel Alab, que vamos a ser más permisivos en su tipo de muerte y vamos a permitir que sea por asfixia? Anija, esto le va bien, de Mandamar, Genecal, para aquel que dice que la asfixia es una muerte liviana. Era le manda a amar, pero para aquel que dice que Genek, Hamur, que el estrangulamiento es más grave. Maika le ¿qué me vas a decir? Dice, Nafkale, mi detaña. Es decir, voy a aprender esto de aquello que fue enseñado en una veraita. Beata tebaer hadam hanaki mikirbeja. Y ahora haz desaparecer la sangre inocente de entre ti. Aprendemos de aquí que dice. Ukshu, kol shofchei damim, legla arufa. Es decir, unió la Torah a todo aquel que derrama sangre con la becerra que es desnucada. Vale, harán igual que con la becerra. Besaif, Uminazabar, es con la espada y es en el cuello. Afkan aquí también, el asesino, Besaif, Uminazabar, es con la espada y por el cuello. Pregunta la cámara. Y vale, entonces, sí aprendemos el Arufá. A lo mejor también podemos decir, también, vale, Alan, igual que ahí delante con la Igla Arufa, con esta becerra, Pecofitz, hacía con un cuchillo gordo, como la espada esta, el cuchillo carnicero, ¿sí? El machete, vamos a llamarlo. Mimul Oref, y delante de la nuca, Afkar, aquí también, Pecofitz, un Mimul Oref, es decir, con el machete y por la nuca. Con Nachman, como explicación, Amarrabá, Bar Abúa, de que dijo Rabá Bar Abúa, Marcás dijo el versículo de Aftale de Jacamoja, más a tu prójimo como ti mismo, Beorlo, Mita y Afá busca a darle una muerte digna y una muerte bonita. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día.